Hola, buenos días familia, ¿cómo estamos? Nada, lleváis tiempo pidiéndome un vídeo sobre la India de Dama, ¿vale? Y aquí lo tenéis. Vamos a ver una partida de Pert contra Iordachescu, dos grandes maestros, y creo que será muy instructiva en cuanto a que vamos a entender muchísimo todas las estructuras que se pueden dar y os intentaré explicar las diferentes maneras de jugar, ¿vale? Una de las ventajas siempre de la Nimzo India y de la India de Dama es que la podéis jugar de diferentes maneras y casi siempre funciona y bien. Bueno, vamos sin más a la posición que nos interesa trabajar, que sería esta, ¿no? Ya sabéis que la India de Dama pues llega con este orden, simplemente la gran diferencia es que si el caballo está en C3, habitualmente jugamos la jugada alfil B4. De hecho, ahora si me juegan caballo C3 directo, voy a jugar alfil B4 y voy a pasar a una de las variantes principales de la Nimzo India, que es la variante de caballo F3, que incluso se puede pasar a posiciones de Román y Shin, o simplemente jugarse con alfil G5, ¿de acuerdo? Tenemos que estar preparados siempre con que me puedan jugar caballo C3 y tenga que pasar a estructuras más de Nimzo India, aunque la jugada B6 y alfil B7 siempre es útil, por lo tanto con el caballo en F3 eso siempre suele tener la tendencia a facilitarme los caballos E4, incluso a veces transformarlo con tipo holandesas con F5. Bueno, aquí la partida la miraremos con A3, ¿de acuerdo? Una variante, como sabéis, una de las preferidas de Gary Kasparov, de Petrosian y de otros grandísimos jugadores. La idea es muy sencilla, es poder meter el caballo en C3 sin ser clavado y además en algún momento si dejas el alfil en B7 te pueden bloquear la diagonal con D5. Y cuidado como te lleguen a caballo C3, D5, E4 y me dejen desconectado mi alfil de B7, ¿vale? Por lo tanto aquí hay que reaccionar de las maneras que ahora os voy a explicar. Pero primero, ¿qué pasa si por ejemplo me juegan variantes principales como G3? Bueno, si me juegan G3, yo recomiendo alfil B4. Hay una de muy sencilla que es simplemente dar el jaque primero. Si alguien no se quiere complicar la vida, dais el jaque, volvéis a E7 y las próximas dos jugadas jugáis C6 y D5. Llegaremos a posiciones muy parecidas a las que voy a explicar, pero si no os acordáis muy bien de lo que explico en alguna partida determinada, pues el alfil B4 y el alfil E7 siempre os va a funcionar. Bueno, ¿cuál sería mi recomendación aquí? Tras G3 sería alfil A6. Y ahora básicamente tiene que defender el peón de C4. La normal, la más habitual, es B3. También se puede defender con la dama C2, B3 y A4. Casi siempre la misma respuesta. Si dama C2, dama B3, dama A4, la respuesta suele ser quitar el alfil a B7 para meter C5. ¿Y por qué hemos perdido este tiempo? Porque al desviarse la dama de esta casilla de D1, al meter C5 suele ser bastante más complejo jugar la jugada de 5. Que sería un poquito lo que haría el tapón, como os decía, a mi alfil de B7, y eso me permite liberarme bastante rápido y no os digo nada si llego a comer y le consigo cambiar el alfil de blancas, en cualquier caso. Yo que sé, algo como tras C5 que me enroque y yo voy a comer y está este de G2. Esto la posición del negro ya es excelente, ¿vale? Sin problema, habéis salido la apertura igualando en 7 movimientos. Pero es cierto también que a veces estas jugadas simplemente te cambian la estructura y jugamos este perfil de posición. Se puede tomar de alfil, se puede tomar de peón buscando estructuras de este estilo y aprovechar la columna B. Simplemente tenemos que conocer las dots. Si como de alfil lo voy a convertir seguramente en una especie de erizo más tarde. Si tomo de peón tengo que ir también, voy a convertirlo a algo parecido al erizo con la columna B, pero también me van a intentar apretar bastante rápido sobre la casilla de 6. Yo tengo que conocer los contrajuegos que a veces vienen, ya sea con caballos de 4 en algún momento, o ya sea también, como os decía, en la columna B. Bueno, elegid lo que queráis, miráis un poquito cómo jugar. Y esto, lo único que cambia es que a veces, si me juegan dama B3, hay grandes maestros que en lugar de jugar este C5 que os decía tras el alfil B7, pues deciden jugar, evidentemente sirve, pero aquí con la dama en B3 hay dos jugadas que también son útiles. Una es D5, que tiene una lógica aplastante porque ya no puede jugar con B3 y si come incluso puedo tomar de dama sin ningún problema. La posición negra me parece excelente, sin problemas de apertura ya. Y otra idea es jugar con caballo C6, pero lo veo más complejo, ¿eh? Ya sé que la idea es meter caballo a 5, que el de C4 está débil, pero pensad que tras simplemente ir sacando piezas, os van a quedar el alfil y el caballo por A5
a los módulos y a los grandes maestros es la que más le gusta caballo C6 con dama B3. Es la más jugada, pero también me parece la más compleja, ¿vale? O sea que tenéis planes más fáciles como D5, como decía, o simplemente volver y D5 y C5 y no os complicáis tanto la vida porque estamos utilizando un mismo patrón. Bueno, sin más, ¿qué pasaría si B3? Bueno, con B3 metemos este jaque y jugamos como os decía al inicio del vídeo. Simplemente vamos a jugar con C5 y C6 y D5 y vamos a intentar romper esa estructura y presionar sobre C4. Fijaros que hemos obligado a que el alfil se meta en el sitio que habitualmente va el caballo. De hecho, por eso, tras alfil G2 y C6, la más jugada es alfil C3 y tras D5, caballo E5 o caballo D2. Nuestro plan va a ser siempre el mismo, me quiero enrocar, quiero terminar mi desarrollo y quiero meter C5 o muchas veces también B5, B4 para dar máxima vida a mi alfil de A6. Estas posiciones suelen terminar con que si me ha jugado caballo 5 muy rápido, pensad en este movimiento, es muy importante conocer el caballo F de 7, porque es una jugada extraña de desarrollo, ¿verdad? Y si no me ha dado tiempo a llevar el otro antes de D7, voy a llevar el de F, porque así me puedo enrocar y no tengo los problemas sobre C6. Y tras el cambio en D7, mi desarrollo es muy, bueno, muy cómodo, ¿no? Me voy a enrocar y simplemente voy a buscar la ruptura B5 o transformar en una especie de muro de piedra con la jugada F5, pero donde el control sobre E5 y sobre 4, pues yo diría que los tengo ahí muy bien controlados, entre otras cosas porque solo le queda un caballo. Este cambio de pieza que he hecho ahora con F5 me va a favorecer porque la casilla de E5 no la puede aprovechar igual. Y ya sabéis que en el muro de piedra, además, la jugada B6 y alfil A6, por ejemplo, al mismo Magnus Carlsen, le gusta muchísimo. Bueno, después de este resumen de cómo entender todas las estructuras de la India de dama, ¿verdad? Vamos a ver con A3. Con A3 simplemente me gusta mucho C5. Aunque también os digo que con C5 vais a molestar bastante, sobre todo si no domina muy bien, como veremos en esta partida, que es una pasada para entender estas estructuras. Pero si no queréis tantos líos, simplemente alfil B7 y a caballo C3 D5. Esta posición es increíblemente fácil de jugar. Si come y me quiere pasar a un tipo gambito de dama, tipo ortodoxa con B6, ¿verdad? Tarta covers, pues realmente la jugada A3 no se ve que haya sido demasiado útil. Voy a sacar mis piezas tranquilamente, me voy a enrocar y voy a buscar un C5 en cualquier momento. Por lo tanto, me parece que estamos bastante bien. Y si lo que decide, que es lo normal, comer como hacía Kasparov y ahora jugar o con E3, que es una de las normales, o dama C2, nuestro juego siempre va a ser el mismo. Fijaros que la idea va a ser buscarnos E4, pero claro, de momento no puede porque le vamos a tomar y está el de E4 en el aire. Por lo tanto, me da un poco igual cuál juegue, alfil D2, dama C2, E3, se han jugado varias, pero la idea nuestra va a ser simplemente sacar piezas, incluso a veces meten el jaque y vuelven. Y aquí vamos a tomar y jugaremos la jugada C5. ¿Vale? Fijaros, o ya primero enroque y después meteremos el C5. La idea es básicamente presionar el centro, ir sacando piezas, ¿vale? Y intentar que cuando me jueguen E4, que me lo van a jugar seguro, pues yo esté preparado para primero tomar y después meter caballo C6. Cuidado con jugar caballo C6 a veces sin D5, porque a veces os juegan D5 y eso puede ser peligroso. ¿Veis? Estas posiciones, cuidadín, porque a veces pueden haber que no puedo tomar. A veces bueno, hay historias tácticas, bueno, de momento aquí parece que lo tendría controlado, ¿no? Pero bueno, que si no, simplemente primero tomáis y con caballo C6 no va a pasar absolutamente nada. Bueno, esto sería lo más habitual, de hecho, esta posición la tenéis que mirar sí o sí, y simplemente el plan es tomar y meter C5 tras caballo D7, con el alfil por E7. También podéis jugar a lo Korchnoi. ¿Cómo jugaba Korchnoi? Pues jugaba G6. Hay una famosa partida que le gana a Kasparov también. La idea es, bueno, tú juega como quieras, que yo lo voy a convertir en una especie de Grunfeld. De hecho, incluso lo podemos hacer de esta manera, ¿verdad? Tomo directo, vengo aquí, y cuando se enroca y me enroque y E4 voy a jugar con C5. He jugado en esta estructura posición Grunfeld, pero con caballo C6, tengo bastante presión en el centro. Pero bueno, estas posiciones el mismo Magnus Carlsen las ha castigado con blancas, porque tira el plan muy de alfa 0 de meter H4, H5 con E5,
te dejan desconectado el alfil de E7 y no sé, ahora me viene a la cabeza una partida que le gana a Ivanchuk, que le mete un buen viaje, una partida muy bonita posicionalmente, ¿vale? Bueno, nos centramos con la última estructura del vídeo, que sería mirar con C5, que de hecho es la partida. Y ahora, claro, el negro, en principio, lo que está convirtiendo esto es, bueno, si juegas así, puedo convertirlo, por ejemplo, en un erizo, ¿verdad? Donde hemos jugado esta variante y donde me tendrán que jugar con F3. Pero bueno, cuidado porque tal vez voy a meter D5 incluso muy rápido, ¿no? Y si no, D6, alfil E7 y juego la estructura erizo. Pero hay un matiz importante. No he sacado aún mi caballo por D7. Por eso muchas veces el caballo sale a C6, que está genial. Y ahora de repente cambiar la estructura no parece muy agradable, incluso puedo tomar DD. Y lo que sería meter E4, pues voy a tomar, si no te dejo consolidar bien las estructuras de Marotzki, el alfil sale por C5, enroque y busco D5 o molestarte rápidamente en el centro. No digamos que no sería la estructura Marotzki más buena del mundo, aunque se puede jugar sin ninguna duda. Bueno, a C5 juega la mejor, D5, esa sí es la mejor, y alfil a 6 presionando. Fijaros que ahora, al presionar en C4, tiene que jugar dama C2 para buscar E4. Y ahora esta posición simplemente es que no es fácil. De hecho, aquí, por ejemplo, lo único que me da un poco de miedo es esta jugada. Una jugada que casi es medio novedad y que simplemente lo que busca, lo que busca es desarrollar piezas, alfil D3, enroque y jugar esta posición habiéndome desconectado el alfil de A6. Pero bueno, esto no me parece para nada fácil, ¿eh? Enroque, puedo comer y está este, y meter una estructura de D6 a lo Benoni con peón de ventaja. ¿Que hay compensación? Sí. ¿Que también se tiene que atrever a mucho? También. En la partida jugó dama C2 y cuando le cambió, esto se convierte en una especie de Benoni. Me gusta la idea de que es muy fácil jugar, es muy dinámico y muy desequilibrado. Y vosotros tenéis claro que vais a colocar las piezas de esta manera y que tenéis un plan bastante rápido que es meter B5, caballo D7 y juego en el flanco de dama. Con los planes típicos de Benoni, C4, caballo C5, meto bastante presión sobre D5. En principio, esta variante me parece la mejor, caballo C3. En la partida se juega alfil B4, pero a mí la que creo que es mejor, y lo digo por si jugáis también con blancas, sería esta, y aquí investigar H4. Pero fijaros lo raro que es todo lo que os estoy diciendo. Si juega normal, yo que sé, con G3, estas posiciones de Benoni de G3 se consideran bastante buenas, porque la variante de G3, aunque sea la que recomienda Abru, pues en principio el negro, sobre todo si llega a coger tanto contrajuego en el flanco de dama, tiene un juego bastante cómodo, ¿no? Y los jugadores que sois dinámicos también aquí os vais a encontrar bastante bien. De hecho, un jugador de Ninzo India tiene que conocer que a veces se transforma en este perfil de posición y en India de dama también. Bueno, alfil F4, D6, importante no jugar alfil G7 rápido porque alfil D6 va a ser molesta. Y tras caballo C3, alfil G7 y la idea ya es simplemente me enroco y saco piezas. Claro, jugar E4 es buena. Pero jugar E4 me permite simplemente cambiar y jugar estas posiciones, donde creo que tenemos que estar bastante felices. Vamos a buscar B5, si ahora me tiene que jugar A4 es un tiempo extra que pierde, voy a llevar mi dama a C7, mi caballo a D7 para sostener, y voy a intentar jugar con torre 8 y presionar sobre E4, y mientras el blanco también tiene que solucionar de alguna manera a su rey, no por el rey en sí, sino por la coordinación, como no, de las torres. Bueno, dama 4 jaque, y primera imprecisión y B5 buenísima. Una jugada muy conceptual que a cualquier jugador de Benoni no le va a costar hacer. Dice, bueno, tú comete el peón que yo me enroco y me da la risa. Y de hecho comete otro peón si quieres, ¿vale? Bueno, siempre pensad que si caballo por, los caballos H5 suelen doler muchísimo. Esto para empezar. Y simplemente si comes aquí, pues tengo alfil por tocando la dama y cae el alfil. Por lo tanto, sí te has comido un peón, pero ahora te tendrás que ir. Y ahora todas mis piezas son brutales. Toco B2, la torre N8 presiona en la columna. No vas a poder jugar E4 en buenas condiciones y deberás irte incluso a C2. Bueno, aquí de hecho creo que la mejor es torre B1, pero empiezas a jugar pasivo. En cambio el juego negro es como muy fácil, ¿no? Caballo D7, torre 8, la otra en B8, presiono. Sobre un poquito con el espíritu Volga, ¿no? Hemos entregado un peón, pero es que las piezas son brutales. Caballo H5 en cualquier momento puede ser molesta.
también para dar vida, sobre todo si has jugado con E3. Si me zampo el alfil de negras, la presión sobre B2 será un desastre, ¿vale? O sea que bueno, eligió dama C2, Iordachescu y caballo D7. Y es lo que os decía, simplemente es que la posición se juega un poco sola. Juega E3 para sacar piezas y caballo H5 buena. Y ahora, bueno, si vienes aquí, la idea era meter H6, seguir molestando sobre B2 y buscar F5. Y dejarte desconectado el alfil y cuidado con G5 F4. Que la idea es cuidado con el alfil y cuidado con tu rey. Y siempre que comas, pues voy a tomar de dama y no te voy a dejar enrocar. Es que esta posición ya de por sí es súper complicada de jugar con blancas. Bueno, jugó caballo H5, le comió directo y jugó alfil G5. Y llegamos a la posición que os decía, ¿no? H6 y torre B8 presionando, empezando a buscar estos planes en contra del alfil. Y aquí el blanco no puede aguantar mucho más la presión y juega dama E2. Realmente es que no había ni jugadas, yo que sé, en plan G4, ¿no? Voy a intentar de alguna manera quitar esta pieza que me molesta y quitarme estos planes. Fijaros qué preciosidad. Caballo F4, peón por torre por B2, viva la fiesta, seguido de alfil por C3. Qué belleza, ¿eh? Qué manera de castigar el rey en el centro. Todas las piezas están en el aire, torre 8, me da igual que lleven la torre a C1, te destrozan, torre 8, dama por F3, esté en el aire, estás totalmente tieso, ¿no? Además que torre 8 no te deja caballo 2, me tendrás que dar la dama, el rey está totalmente en red de mate. Precioso sacrificio y remate. Pero es que cuando todo coordina, la táctica es más fácil de encontrarla, ¿eh? Dama E2, y aquí simplemente dice, vale, quiero jugar el final, quiero recuperarte el peón, y fijaros qué actividad de piezas, y qué de mal está el rey, y qué mal coordinado están las piezas menores, ¿no? Bueno, el gran maestro Pärt decide jugar torre C1, la fuerza de este peón en la Benoni también es muy conocida, torre FB8, y tras caballo G3, que es una jugada fea, ¿vale? Pero que de momento vale tácticamente, pero fijaros este alfil, vuelve, decide cambiar, dar el alfil, pero claro, peón de C pasado, actividad, torre activa, la otra llegando a B3, el otro pasado en A. Mientras tú tienes que saber qué hacer con este rey, que de hecho te vas a tener que enrocar y ya vamos a por el material, y ahora la partida se terminó en pocas jugadas más. Jugó E4, caballo de 7 buena, no hay prisa para ganar el material, quito contrajuego, nunca va a ser posible, tengo dominado los dos caballos y ahora mi torre sí que se activa, te deja comer si quieres para, digamos, unir mis dos peones, porque cuando me coman el de A3 vengan dos peones pasados en el flanco de dama. Estas partidas a veces con calidad de menos, si llegan peones pasados de esta manera, ya estamos mejor, imaginaros con peón de ventaja, ¿no? H3, aquí ya se zampa el peón, ahora sí, torre A4, ya es cuestión de técnica, pero bueno, está a ver cómo ganan, y tras torre B4, más presión por todos lados, y ahora empieza a promocionar el peón de C. Jaque, quitando el rey aún más lejos, y torre A3. Bueno, es una auténtica clase que le mete, ¿eh? Fijaros todas las piezas en casillas ideales, y fijaros las piezas blancas, qué descoordinación de los caballos, ¿no? Torre A2, preparando incluso, quién sabe, si el acceso a la séptima de todas las piezas, y aquí caballo B6, otra vez, muy buena jugada, dando el peón, pero dice, tú comete el peón, que a mí me da la risa, máxima actividad sobre G2, que aparecen ya temas de mate. Defiende y da la calidad. Podría haber jugado H4, pero torre por y fijaros que esto va a terminar bastante mal, ¿verdad? Y ahora puedes venir aquí, comer y dar mates por aquí. Y bueno, estás en red de mate continuo, o sea que de aquí no vas a salir. Decidió dar la calidad, se zampa la calidad y tras C4 abandona. Bueno, juego una más. Caballo F1, intentando llevar piezas. Y ahora, tras la imposibilidad de no dejarte cambiar la torre y de que éste se convierta en una dama o te cueste uno de los dos caballos, pues evidentemente Pärt abandonó. Bueno, una partida extraordinaria, buenísima. Hemos entendido todas las estructuras, ¿vale? Principalmente hay que entender cómo jugar las estructuras, como os decía, de la apertura. Estas estructuras de aquí,
cómo entender este C5, cómo entender que si me juega el A3 y yo puedo jugar también con alfil B7 y los D5, ¿vale? Hay que entender también con el alfil, bueno, aquí juego esta, ¿no? Pero con el G3 hay que entender bien estas estructuras de alfil A6 seguido del jaque y del alfil E7, y si me juegan B3, alfil B7 y busco C5. Bueno, espero que os haya contestado a las peticiones de India de Dama. Espero que os haya gustado, espero vuestros comentarios y nada, es una partida muy bella que juguéis una India de Dama. Además hemos visto temas tácticos, conceptos, cómo podemos asociar o cómo desde una India de Dama lo convertimos en una especie de Benoni y cómo lo aprovecho de manera muy dinámica. Un abrazo muy grande, aquí David Pons desde Menorca, que tengáis un fin de genial. Saludo.